Pero es parte de lo que es la historia del comunismo, como por ejemplo en la India, lo que es la revolución naxalita, también podemos hablar de ello. Tú me hablas de triunfos del capitalismo, ¿verdad? Yo lo que hablo son de los fracasos del comunismo, pero claro, es lo mismo. Pero eso es lo dialéctico. Lo dialéctico es que si yo te hablo del bajo, es porque estoy reconociendo que existe el alto. Tú me hablas del fracaso del comunismo y al mismo tiempo me estás hablando del triunfo del capitalismo. Entonces yo te pregunto, para que me eduques un poco, ¿en qué país ha triunfado el capitalismo? La verdad es que en diversos. Dame uno, nada más. Por ejemplo, el contexto de la Guerra Fría. No, un país donde el capitalismo haya triunfado. Norteamérica, Estados Unidos. Si tú hablas como el joven. Ya me dijiste Norteamérica. Claro, porque le estoy hablando con respecto al contexto de la Guerra Fría. Ya me hablaste de Norteamérica. Dime, ¿Norteamérica es un país desarrollado? Ahora, ¿qué entiende por desarrollo? Pero escucha, pues, entonces, ¿dónde ubicamos? ¿Qué entendemos por triunfo? No, es que... pero escucha, pues sí, así no se puede. Tú me has dicho que el comunismo ha fracasado. Bien, está bien, ya lo dijiste. Yo no voy a pelear. Y por la lógica dialéctica, entiendo que el capitalismo ha triunfado. ¿Qué es un triunfo? Un desarrollo de un país. No está pintado el triunfo. Bien, tú me dices que Norteamérica es un país que ha triunfado, está desarrollado. Yo te pregunto, según los grandes economistas, los Chicago Boys, según los grandes economistas del mundo financiero, ¿qué es desarrollo? Claro, ahora lo que prácticamente está intentando hacer es encerrarme en dos preguntas, según ellos. ¿Y qué tal si de repente en este caso yo le pregunto, ¿qué entiende por desarrollo? ¿Qué entiende por triunfo? Porque lo que es triunfo para mí no es triunfo para usted. Mira, lo que es desarrollo para usted de repente no es desarrollo para mí. Ahí tendríamos que tener en cuenta contextos técnicos, porque lo que muchas veces de repente usted está haciendo ahorita es generalizar algo, como si todos entendiéramos por triunfo el mismo concepto. Mira, pero en realidad no todos entendemos por triunfo el mismo concepto. Por ejemplo, para mí triunfar puede ser de repente alcanzar una beca en la universidad, pero para el señor triunfar puede ser obtener puesto de trabajo. ¿Dónde lo lleva? ¿Ya ve dónde lo lleva? Estamos hablando... Tendríamos que entender que amigo, puede llevarle donde sea la cosa triunfante. Tú me has hablado del comunismo. Usted me habló, por ejemplo, escúchame, amigo. Mira, señor, yo le pido que se calle, amigo. Mire, después va a hablar usted, y amigo, termino con él y hablo con usted. Mira, amigo, tú no me has hablado de una universidad. Tú me has hablado del comunismo. Pero un ratito. Eso no se puede, mejor. A ver, le escucho. Tú me has dicho que el comunismo ha fracasado. Y por lógica yo entiendo que el capitalismo ha triunfado, se ha desarrollado. Entonces yo te estoy preguntando, ¿qué país es desarrollado? ¿Según quién? Pues no va a ser según mi persona, yo no soy economista. Según los economistas que he leído, dicen que un país es desarrollado cuando sus fuerzas motrices están a la altura de la industria y son estas las que manejan la balanza comercial. Dime en qué país surge eso. Tú me dices en Norteamérica. En Norteamérica ahorita están en huelga, están en movilizaciones, están en contra del capitalismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya, listo. Ahora lo que yo estoy intentando hacer es que primero me defina qué es desarrollo y qué es triunfo. ¿Por qué? Porque si le estoy dando el ejemplo de Norteamérica, ya un ratito, ahora le toca hablar a mí. Claro. Porque si usted no define, de repente no vamos a poder basarnos en los dos mismos puntos y en la misma intención. Porque lo que estamos haciendo ahorita es comunicación, no lo que hacen muchas veces los medios, informar, que te quieren formar. Y en este diálogo de comunicación, que según usted es un diálogo dialéctico, y me imagino que de repente tal vez conocerá de dónde proviene la dialéctica, ¿verdad? La dialéctica, le comento como datos de repente para que lo tenga en cuenta, proviene de Grecia, ahí donde se hablaba diálogo, el diálogo que se daba entre los intelectuales, entre Platón, Sócrates y demás. Usted me habla, por ejemplo, de dialéctica, de lógica dialéctica. ¿Sabía que hay otros tipos de dialéctica, como por ejemplo la dialéctica negativa que plantea Teodoro Adorno? Hay otros tipos de marxismo y de materialismo, como por ejemplo el materialismo aleatorio de Althusser y demás. Por ello me gustaría aclarar el concepto qué entiende por desarrollo y qué entiende por triunfo, para así poder igualar una conversación. Amigo, vuelvo a repetir, lo he dicho, ya lo dije, y lo voy a repetir. De repente el joven no entiende, de repente. Mira, hay dos clases de desarrollo económicos de un país. Uno con el capitalismo, que se basa en la propiedad privada, y la otra es del comunismo, de los grandes economistas que dicen que se basan en lo colectivo.
El amigo está de acuerdo con el privado, él lo ha dicho, pero no está de acuerdo con el colectivo. Norteamérica es un país desarrollado, sí, para el capitalismo, sí es desarrollado, porque son grupos de poder los que controlan los medios de producción, pero no la mayoría. En cambio, para Marx, es un país desarrollado cuando las fuerzas productivas están a la altura de la industria y son esas las que manejan la balanza comercial. Yo estoy con ese desarrollo, que es colectivo, con la mayoría, pero no con la minoría. Entonces, el amigo se ubica en el capitalismo. Y yo pregunto, el capitalismo en el mundo no ha desarrollado un solo país desde el punto de vista del comunismo. Pero él dice que el comunismo ha colapsado. Si el comunismo ha colapsado, entonces yo pregunto, ¿por qué el capitalismo se basa y no renuncia a las fuerzas de producción? ¿Por qué el capitalismo necesariamente necesita de las fuerzas productivas? Porque si el comunismo quiere que pase y se sube. Entonces, si el comunismo ha colapsado, no. ¿Quién tiene que hacer el trabajo colectivo productivo? ¿No ve que el comunismo ya no lo hace? ¿Quién tiene que hacerlo? El capitalismo. Y si el capitalismo hace el trabajo colectivo productivo, dime. Si el Si el comunismo ya colapsó, ya no hace el trabajo colectivo productivo, ya no transforma la materia prima producto, ¿quién lo tiene que hacer? El capitalismo. Y si el capitalismo hace ese trabajo, ¿qué país es? Comunista, pues, hijo. Ahora explica. Mira, primero lo que está haciendo, estás viendo la realidad solamente desde dos perspectivas, capitalismo y comunismo. Eso es tener una perspectiva dogmática, porque solamente estás encerrando en dos posiciones, por ejemplo, blanco y negro. No estás viendo la posición gris, la posición plateada, la posición ploma, solamente dos estás viendo. Eso es tener una visión dogmática, una visión un tanto más religiosa. Ahora te voy a explicar. Lo que tú estás hablando del capitalismo y comunismo son ideologías políticas. Hay otro tipo de ideologías, nacionalismo, anarquismo, fascismo. Solamente estás cerrando estas ideologías. Y lo que tú estás dando a entender prácticamente, como te dije desde un principio, es una visión dogmática. Hay tipos de comunismo y también hay tipos de capitalismo. El capitalismo se desarrolló en tres fases: capitalismo mercantil, capitalismo industrial, imperialismo. El comunismo también tiene diversas fases, así que en realidad solamente te estás cegando en dos aspectos. Y es como, por ejemplo, decirle a una persona, ¿qué prefieres? Negro o blanco, y no le das otras opciones. Ahora yo te digo, yo no le doy otras opciones. Yo estoy hablando mi punto de vista. Yo no estoy imponiendo. Yo estoy imponiendo acá. Yo le digo, ¿sabes qué? Esto hay y ya no hables. Le estoy diciendo eso, pero él ya lo dijo, que hay una tercera posición. Ya lo dijo, que es el nacionalismo. Bien. hay otros, el anarquismo, el fascismo. Bien. Dime tú, las relaciones sociales de producción, demuéstrame que en el nacionalismo no es colectivo ni privado. ¿Y cuál es su negación? Que no sea ni el privado ni el colectivo, ni el capitalismo ni el comunismo. Ya, a ver, es que no necesariamente, por ejemplo, en el caso de usted, como habló del comunismo, parte de lo que es la materia, ¿verdad? Amigo, ya no me hables, ya no me hables. Parte de lo que es el materialismo, pero no me hables. Pero parte del materialismo dialéctico, ¿no? Pero le hago la pregunta. Amigo, tú me has dicho. Pero le hago la pregunta. Es que no respondió la pregunta, no respondió desde la primera que le pregunté qué es el desarrollo, qué es el triunfo, no respondió ninguna de las preguntas. Mira, y al no responder ninguna de las preguntas, ¿qué demuestra? ¿Sabiduría o ignorancia? Mira, tú me has dicho que ni capitalismo ni comunismo, porque hay una tercera posición. Está bien. Ahora dime, ¿cuál es esa tercera posición en economía que no es ni esta ni esta? ¿Y cuál es su negación? Que no sea esta ni esta. ¿Cuál es? Es que en realidad lo que yo le estoy dando a entender primero es que existen otras posiciones. No,
Entonces no hay. ¿Sabe por qué digo? Porque el nacionalismo se basa en el capitalismo. El anarquismo se basa en el capitalismo. El trotskismo. Por eso. Le voy a explicar. Por eso. Le voy a explicar. Por eso vuelvo a repetir la voz. Yo ya estoy viejo, ya amigo. Estoy sacando un esfuerzo para intercambiar ideas con el joven, pero yo no estoy imponiendo. Tú me dices que hay. Entonces yo te pregunto, ¿cuáles son esas relaciones sociales de producción donde no hay plusvalía ni excedente? Dame. Ya. Ahora lo que usted está utilizando son conceptos marxistas. Yo le pregunto, ¿qué es plusvalía y qué es concepto de producción? Yo lo sé, es salario no remunerado, pero ahora que me explique usted, ¿qué entiende por plusvalía? Porque no todos los capitalistas y no todos los comunistas lo han ido entendiendo de la misma manera. Primero tiene que aprender a definir antes de preguntar, porque las respuestas no son soluciones a los problemas, solo son opiniones racionalmente sustentadas. Así que a partir de ello tendría que explicar conceptos para poder desarrollar. Es que no puedes. Mira, si a mí me hacen esa pregunta, yo la respondo. Pero tú no puedes. Mira, Adolfo Hitler, cuando instauró el nacionalsocialismo, ¿en qué se basó? El capitalismo. Las relaciones sociales de producción del nacionalismo son de la propiedad privada. Defiende el aparato militar, vanguardia de la burguesía. Son idealistas. El capitalismo. Pero no hay una ideología que esté al margen del capitalismo ni del comunismo. No existe eso. Se alinean. Son capas sociales que se alinean. El trotskismo, el nacionalismo, el anarquismo, la socialdemocracia, todo eso se alinea, porque en el mundo solamente hay opresores y oprimidos, no hay otra tercera clase, porque si hay una tercera clase, entonces yo me pregunto, por lógica, ¿cuál es esa tercera filosofía? Que no es idealista ni materialista. ¿Cuál es? Pues no hay. ¿Y cuál es su negación? ¿Vas a inventarla? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? Yo le explico. Primero, usted habla de que los materialistas parten de la materia y de las relaciones sociales de producción, ¿correcto? Pero correcto. Pero déjeme terminar. Ahora no me deja terminar de hablar. ¿Se cuenta? ¿Cuál es la tercera filosofía que no es idealista ni materialista? Le voy a comentar ya. Un ejemplo de materialismo, Carlos Marx, ya lo dijo, manifiesto del Partido Comunista, el capital. Un ejemplo de idealismo, Platón. Ahora la tercera vía, por ejemplo, puede ser el vitalismo. Me imagino que habrá escuchado eso. ¿Sabe qué es eso? Puede ser. Pero ¿ha escuchado ¿Cuál eso? es? ¿Pero ha escuchado sobre el vitalismo? ¿No? ¿Cuál es? Ya, le pregunto, déjame comentar. No he escuchado. Le puedo hablar del solipsismo, también le puedo hablar del voluntarismo. Solipsismo, ¿no sé? ¿El voluntarismo? Ajá. ¿Dónde se ubica el voluntarismo? A ver, demuéstrame que voluntarismo. Escúchame. Pero déjame. Demuéstrame que esa posición. Déjame explicarle. Por eso, demuéstrame que esa posición no es idealista ni materialista. Ya, a ver, ejemplo, el vitalismo parte de lo que es prácticamente la vida, las cuestiones orgánicas. Yo le pregunto, ¿la vida es algo ideal o algo material? Respóndame eso nomás. ¿Es algo ideal o material? Pero respóndame eso. ¿Es algo ideal o material? Tiene que decir algo que no es ni el materialismo ni el idealismo. Ahora me habla de la vida. Es que no quiero. Pero déjame, te voy a responder, hijo. ¿Qué es vida? Vida es materia, pues. Es materia. ¿Qué es vida? Es un proceso orgánico que se complementa con la naturaleza para poder aportar a la sociedad. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser psico-biosocial. ¿Por qué es bio? Porque necesita de la naturaleza. ¿Por qué es social? Porque nos necesitamos unos a otros. ¿Y por qué somos psico? Porque tenemos un encéfalo craneano, tenemos neuronas, tenemos cerebelo, etcétera, inteligencia. ¿Para qué? Para aportar a la sociedad. Eso lo dice Carlos Marx. Pero yo pregunto, que el amigo me defina cuál es esa tercera filosofía que no es materialista ni idealista. ¿Cuál es? Prácticamente lo que he intentado hacer no ha definido lo que es vida. Le hice la pregunta. ¿Se da cuenta? La vida, ¿parte de algo ideal o de algo material? Pero no respondió la pregunta. ¿Parte de algo material o de algo ideal? Pero él dijo que eso es de él. No le he respondido. No le he respondido. O el amigo
no está de acuerdo con lo que he dicho. No. Amigo, eso es de él, pues, hay que respetar. Amigo, Es imponer, someter a las personas. Amigo, este hombre está mareado. Dice mala educación, pero en una asamblea están mareados, amigo. Bien, mira, amigo. Te lo voy a comentar algo pequeño, nomás. No me responde. Mira, usted no me responde. Amigo. ¿Sabe por qué? Amigo, demuéstrame que lo que yo he dicho y el amigo parte de la mentira. Porque yo le he respondido. Que él me diga que no está de acuerdo con lo que yo he dicho, le acepto. Pero que no me diga que no he respondido, pues. ¿Te das cuenta lo que dice? Y vuelvo a repetirle. Vida es un proceso orgánico que se complementa con la naturaleza. ¿Para qué? Para poder aportar a la sociedad. ¿Por qué? Porque el ser es un ser psico-biosocial. ¿Por qué es bio? Porque necesita de la naturaleza. ¿Por qué es social? Porque nos necesitamos unos a los otros. ¿Por qué somos psico? Porque tenemos un encéfalo craneano, tenemos cerebro, inteligencia, etc. ¿Para qué? Para seguir aportando. ¿Por qué? Porque la ciencia es limitada y la naturaleza es ilimitada. Ahora que él, ahora que él me dé un concepto contrario a esto y contrario al idealismo y que me diga qué es vida, yo la he definido. Yo no le he hecho la pregunta qué es vida, sino que si la vida se puede definir como algo ideal o material. Y el Señor ha escapado. Ahora le voy a definir el concepto. Ahora te voy a definir. Le voy a definir. Esa es otra pregunta. No, ahora le voy a definir el concepto. Sí se puede. Por ejemplo, pensemos en algo similar. ¿Qué es vida? Por eso digo. ¿Qué es vida? A ver, vida es contrario a lo que he dicho. Por eso. No repites. Por eso, vida es aquello que se puede definir de muchas maneras. No solamente tiene una única manera. Solo definir de una manera. Un ratito. Pero vida no es solamente aquello que lo define de una única manera. Por eso le digo, hay otra forma. Yo como proceso evolutivo. Por ejemplo, la vida también se puede definir de una forma, de un punto de vista sentimental. Yo le digo, se puede pesar 4 kilogramos de tristeza, puede pesar 5 kilos de alegría. No hay unidad meteorológica. La vida no se puede ver desde el punto de vista de la poesía también. Desde un punto, amigo, ya lo dijo, desde un punto de vista sentimental. Amigo, yo te pregunto, ¿el sentimentalismo dónde está? ¿En el idealismo o en el materialismo? En el idealismo, ¿te das cuenta? Amigo, él ha dicho que ni idealismo ni materialismo. Ahora habla contra Dios. ¿Qué estoy hablando? Entonces, amigo, el Señor no tiene una tercera, no hay una tercera posición. Él se está alineando al idealismo. ¿Me dejo entender? Venga, amigo, le escucho. Disculpe. Para usted o para su postura, el número de donde se basa la matemática y la ciencia en la que estudia pues, la materia, ¿no? ¿El número qué es para usted? ¿Material o es ideal? Bien. En primer lugar, la numeración es producto de la ciencia. Ahora bien, ese aporte que hace la ciencia dentro de lo que es las ciencias formales, ¿no? En la teoría es exacta, pero en la práctica es inexacta. ¿Por qué? Porque está sometido a las leyes de la física. Por ejemplo, usted me trae 1 metro y me mide esta pared y me dice que esta pared mide 3 metros. Yo le demuestro que ni el metro mide 1 metro, porque está sometida a las leyes de la física. Son aproximados. ¿Por qué? ¿Cuáles son las leyes de la física? Una, el cambio y el movimiento. No hay un cuerpo orgánico e inorgánico que esté al margen de esto. 2, la acción recíproca, que el universo es un compacto infinito que evoluciona en función de las divergencias de la tercera fase de la dialéctica, de la física, la interacción de cuerpos opuestos. Y estas 3 están sometidas a la 4ª fase de la física. ¿Cuál? Las transformaciones. Que todo está en transformación, de orgánico a inorgánico y de inorgánico a orgánico. Claro, pero, o sea, más concretamente, el número está en la materia o el número está en la mente.
vuelvo a repetir, la ciencia es la mente. Y la ciencia, como el universo es infinito, es limitada. Por lo tanto, el hombre, conforme va descubriendo, va aportando. Eso es científico. O sea que podríamos asegurar que toda la matemática y la ciencia proviene de algo subjetivo, algo ideal. Siempre en cuando esta no se ajuste a la realidad. Por ejemplo, es ideal en la teoría, porque yo puedo pensar muchas cosas, pero no puedo someter todo lo que pienso y hablo a un método inductivo científico que tiene 4 características. Primero, la observación. 2, la hipótesis. 3, demuestras y 4, proyectas. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando yo quiero hacer con las matemáticas eso, ya no es exacto. Es todo aproximados, nada más. Pero entonces tenemos que confiar 100% en la observación y en la medición y en lo sensorial. Yo le pregunto, ¿y hay que confiar en lo opuesto? Mira, Descartes decía que hay que dudar. ¿Quién? René Descartes. Bien. Él decía que hay que dudar. Bien. Lo único que se puede estar seguro es que yo existo, ¿no es cierto? Que yo soy algo que está pensando. Bien. Entonces reduce todo a lo que podríamos llamar ideal o subjetivo. Bien. ¿No es Usted cierto? parte de la duda. Claro, ¿Y por qué dudas de lo que dices? no dudo de lo que Pero digo. escúchame, ya ve, amigo, ya ve, compañero. Usted me ha dicho que parte de la duda. Yo le pregunto. No, lo que pasa es que estás tergiversando. No, tú Yo estoy diciendo que, primero, que no de lo que estoy diciendo. O sea, estoy diciéndote que esto lo dijo Descartes. Mira, amigo, no. Ok, y Descartes dijo, Eso puede- podemos dudar de los sentidos, Eso puede, amigo. de la materia, de la Mira. realidad, porque sabes que las percepciones Mira, amigo. son las percepciones para el hombre, ¿no es cierto? Escúcheme, por eso le digo, amigo, mire bien. De repente usted está bien documentado en filosofía. De repente yo no. Usted domina la concepción idealista y la concepción materialista. Bueno, si no está documentado en filosofía, ¿por qué está acá parado Por hablando de eso, filosofía? Pero, es que a mí en la universidad, ¿sabes qué me dijeron? No digas quién eres. Deja que el auditorio diga quién eres tú. Yo no te digo quién soy. Eso saldrá ya en la confrontación de ideas. Entonces, Yo no sé nada. entonces, si no sabes nada, entonces tienes que permanecer callado. ¿Verdad? Pero tú has hablado, caramba, de la duda. Y la duda es un principio filosófico. Si recuerdan la frase de yo no sé nada, o yo solo sé que nada sé, decía Sócrates que habían 2 tipos de ignorantes. El que no sabe que no sabe y el que cree que sabe. Sí, pero acá hay una cosa. No solamente es ignorante aquel que no sabe leer ni escribir. No es analfabeto. No. También existen los analfabetos cibernéticos, el que no puede operar una computadora. Pero también existen los analfabetos funcionales, que aquellos que le hablan una cosa y no entienden, a la quinta, sexta vez recién entienden. ¿Te das cuenta, amigo? Tú no lees, ¿no es cierto? Lo que pasa- Entonces dime tú, cuando tú me hablas de la duda, dime. Es Sí. por esto, a ver, es porque me causa curiosidad la confianza que tienen los materialistas para referirse a la realidad, cuando el 80% de lo que nosotros percibimos viene de nuestra mente. Los colores no existen, los colores son vibraciones de la luz que percibimos nosotros y son categorías que nosotros le ponemos en la mente. Es producto de la ciencia. El número pues. tampoco existe. Es producto de la ciencia. Lo que pasa es que ¿O no es? los materialistas Pero deberían bueno. comenzar a reflexionar acerca de qué tan real es lo que ellos piensan, Pero- confiadamente que es la realidad, ¿no? Pero le hago una pregunta. ¿Es producto de la ciencia o no? No, la ciencia no. La ciencia es una disciplina Oye, que amigo, estudia todo escúchame, esto, ¿no? Amigo, ¿quién habla del color? ¿Cómo? ¿Quién habló del color? Yo te estoy hablando del color. ¿Y qué es eso? ¿No es ciencia? No, es una Porque los categoría de la hombres han mente. aportado a eso, pues. No, Los no, no. filósofos aportaron a los colores. A ver, tendrías que aclarar tu concepto entonces, de ciencia. Por eso, amigo, Episteme,
Por eso pues, ¿Qué es ciencia para ti? Por eso es que ciencia es esto, pues, ¿o qué es ciencia? No, eso ¿O es una esto? cabeza, eso es son Caramba, canas. esto es una cabeza. Sí. ¿Y en la cabeza adentro qué hay? Agua, ¿qué hay? ¿Qué hay pues? ¿Qué hay? Cerebro, cerebelo, energía, neuronas. Entonces, eso pues es el hocico. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué crees tú que la verdad no es verdad? Estoy hablando con un filósofo, ¿eh? Mira, ¿por qué crees que la verdad no es verdad? ¿La verdad no es verdad? No sé, te estás contradiciendo. Mira, ¿sabes por qué la verdad no es verdad? Porque el hombre, cada vez que sigue avanzando en el universo, va descubriendo cosas. O sea, todos somos ignorantes de una u otra manera, pero al mismo tiempo todos tenemos un talento. ¿Me dejo entender? No, lo que quieres decir es que la ciencia es perfectible. No, amigo. Mira, ve, la ciencia es dialéctica. ¿Ya, amigo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú al experimentar ves si eso es buen uso o no es buen uso. Por eso es que la verdad no es verdad. Y en las ciencias sociales, la verdad del rico es una mentira para el pobre. Y la verdad del pobre es una mentira para el rico. Eso es. Ahora dime tú, ¿con cuál verdad estás? ¿Con la del pobre o con la del rico? Dime, amiguito.